Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por asistir. Tenemos más personas también conectadas vía Zoom. Para nosotros realmente fue un placer tenerlos dentro de la Kermés quinta temporada, en la cual se trabajó el tema de emprendimientos y mercados emergentes, siendo ganadores de la beca de Escultura Local. Pues toda la activación que tuvimos el 29 de abril en todo el barrio se hizo y se realizó una actividad desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, que fue lo que ustedes vivieron también. Y como parte de la propuesta de la beca, tenemos hoy dos talleres, uno de informalización de empresa y el otro de finanzas básicas, en el cual pues, nuestras dos talleristas lo van a dictar, ellas mismas se van a presentar, y los dejo y muchas gracias por asistir. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues gracias por asistir, como dice Gustavo, a esta cita. La idea es ir conversando, más allá de pararnos acá, poner un montón de diapositivas con teoría, que la teoría está en internet y que también les podemos pasar como bibliografía. Es conversar un poco de todas estas dudas que tenemos como emprendedores. Yo soy Gina Martínez, tengo una empresa que se llama Gismar Accesorios. Estoy en San Felipe hace más o menos 4 años, creo que ahorita a finales de mayo cumplo 4 años de estar acá en el barrio, y hablas un poco de la formalización. Me acompaña Sileni Villaveses. Ella es contadora pública, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Ya les va a contar ella un poco de su experiencia, y pues vamos hablando de los conceptos básicos, e ir conversando también con ustedes, porque me parece un poco más, pues que les deja más información de lo que tiene que ver con la parte financiera y con la parte de formalización. Entonces, le doy la palabra a Sileni. Buenos días, mi nombre es Sileni Villaveses, soy contadora y financiera en la Universidad Externada de Colombia. Trabajé la mayoría del tiempo con Mercedes-Benz, y allí pues salí hace 7 años. Trabajé durante 20 años y soy asesora de empresas en la parte financiera. Y, pues tengo actualizaciones en la parte de finanzas, y realmente estoy acá como para explicarles la parte cómo inicia la parte financiera en los emprendimientos, en las empresas, y los estados financieros que deben de presentar, que están obligados a hacer. Entonces, empiezo. Todos sabemos que nos llegan ideas de un emprendimiento o de un negocio, y para cualquier negocio o para cualquier actividad que nosotros vayamos a realizar debemos tener un plan. Comercialmente se llama plan de negocio, financieramente se llama presupuesto. ¿Para qué nos sirve el presupuesto? Nosotros tenemos una idea, debemos irla como plasmando en varias como etapas, ¿sí? Y saber qué es lo que queremos hacer, en qué tiempo lo queremos hacer, y aterrizarlo monetariamente, ¿sí? Por eso nosotros debemos planear cuánto vamos a vender, cuánto queremos vender, cuánto debemos comprar para obtener esas ventas, cuánto debemos gastar, ¿sí? Y una parte importante en este momento es cuánto vamos a gastar en la parte de publicidad. ¿Para qué nos sirve el presupuesto? Para que nosotros tengamos la visión clara en qué tiempo queremos obtener nuestras utilidades, para que nosotros seamos organizados, no solo cuando uno empieza, sino durante todo el tiempo de un negocio. Lo más importante es ser muy organizado, tener muy claro qué es lo que quiero obtener de mi negocio, qué es lo que quiero obtener de mi producto, ¿sí? Y plasmarlo para que yo lo pueda medir en el tiempo. Entonces, yo planeo mis ventas y mensualmente yo voy comparando lo que pensé vender con lo que efectivamente vendí.
igualmente lo que pienso gastar. Entonces, esa parte del presupuesto es lo más dispendioso que uno tiene cuando va a iniciar, porque yo me lo imagino y empiezo a cotizar, empiezo a mirar cómo lo voy a hacer, empiezo a mirar qué es lo básico que voy a gastar. Entonces voy plasmándolo y a medida que voy ya ejecutando, voy comparando lo que yo pensé, lo que yo hice inicialmente y lo que realmente me da el negocio, ¿sí? Hay que mirar también que nosotros debemos tener pendiente dónde nos vamos a ubicar, porque pues yo puedo tener el mejor producto, pero estoy en el lugar equivocado. Entonces yo voy a vender, no sé, repuestos en Unicentro. Pues mi producto puede ser muy bueno, puede ser de primera necesidad, pero el lugar no es. Y también debo tener un plan de negocio que permita que sea atractivo para otras personas, que logre que alguien invierta en mi negocio. Iniciar el negocio en este momento es difícil. La situación económica, el posicionamiento, la cantidad de gente que hay con la misma expectativa de negocio. Entonces, ¿qué me hace a mí diferente? El plan que yo tengo, cómo vendo yo mi negocio. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es eso, estar siempre pendientes de estar evaluando el negocio que estoy haciendo. Hay una parte en los gastos, o sea, yo ya tengo pensado qué voy a hacer y cómo lo voy a producir. Entonces, como yo ya sé qué voy a hacer y cómo lo voy a conseguir, porque puede que yo sea que voy a producir o que yo voy a comprar y vender. Entonces, cuando yo compro y vendo, sencillamente estudio el mercado, miro dónde me dan las mejores posibilidades de compras, de descuentos, de tiempo, ¿sí? Porque pues en este tiempo es muy importante que uno como que trate de conseguir créditos a más largo plazo o conseguir inversionistas que me ayuden, ¿sí? Trabajar con la plata de los demás es mucho mejor que tener uno que sacar de sus recursos para hacerlo. De todas formas, siempre debemos cuidar que el endeudamiento no es bueno, porque llega un momento en que se hace una bola de nieve y uno no puede producir o vender porque sencillamente el costo financiero está siendo muy alto. Eso hay que medirlo también. Ideal es que se tenga también presupuestado y también cuidado el plan de negocio, que uno logre tener de las utilidades o de lo que le va quedando, como lo que nosotros decimos un colchón de supervivencia. Un colchón de supervivencia es un dinero que me ayude a mí a trabajar en paz, pero atender los gastos esenciales. Los gastos se dividen en dos: los que son básicos y los que son variables, ¿sí? Entonces hay unos gastos fijos. Yo tengo que pagar servicios públicos, venda o no. Yo tengo que pagar la nómina, venda o no, ¿sí? Yo tengo que hacer las compras, o si no, no voy a tener producto. Entonces eso es básico. Ya después que viene que yo voy a comprar mesas o que yo voy a invertir en tecnología o esas cosas. Importante también en este momento tener la parte de publicidad. Ahora los sistemas son muy fáciles para que uno salga y no tenga que estar de uno en uno, sino que uno tenga ya por internet, hay muchas plataformas, pero todo eso cuesta, eso también hay que cuantificar. Entonces uno hace los planes de negocios en esos términos, en la parte de ventas, en la parte de costos, que es lo que me cuesta a mí elaborar mi producto, en la parte de gastos y en la parte de publicidad. Esto es lo que yo me imagino y lo que yo arranco a hacer. Una vez que ya estoy en marcha, yo debo tener otra herramienta, que es un flujo de caja. Un flujo de caja es simplemente una herramienta que me muestra a mí la plata que me entra y cómo me la gasto, ¿sí? Y realmente es el que me dice si yo estoy cumpliendo con mi presupuesto o sencillamente la plata que yo estoy cogiendo le estoy dando una destinación diferente. Entonces esa es como una alarma que me dice a mí, mire, su presupuesto de ventas está así, pero sus gastos están así. Entonces tengo que acogerme mucho a la parte del plan de mi trabajo. Yo puedo gastar más cuando ya estoy más estable,
Cuando yo estoy iniciando, debo tener muy presente cuál es mi plan de trabajo y cómo lo voy a ir manejando para poder hacer como el colchón que les decía, para tener tranquilidad más adelante. Entonces el flujo de caja lo que nos permite es eso, nos permite tomar decisiones. Hay veces pues está tan bien hecho mi plan o tan cuidado mi plan de trabajo que me permite tener unas utilidades muy pronto, tener disponibilidad del dinero y poder invertir o poder guardar, ¿sí? para expandirme más adelante. Esas son dos herramientas que nosotros tenemos iniciando el negocio que nos permiten ver cómo va a ser mi negocio y cómo va caminando. Pero posteriormente nosotros tenemos que presentar unos estados financieros, que ya es la parte como yo voy a los terceros, como voy a los bancos, como pago los impuestos. Y son dos básicamente cuando uno es pequeño, o sea, cuando uno está iniciando, que es un balance y que es un estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué me muestra a mí el balance? ¿O qué le muestra a los terceros el balance? ¿Cómo está la empresa en un periodo dado? ¿Sí? Entonces, el balance me muestra qué tengo, que son mis activos. Entonces ahí está qué tengo en bancos, qué me deben, qué tengo en inventarios, qué tengo en activos fijos. O sea, lo que es de propiedad de la empresa. Tenemos una parte de los pasivos, que es lo que yo debo. Se supone, o lo ideal es que yo deba menos de lo que tengo, ¿sí? Para que esté yo tranquilo. Y viene la parte del patrimonio, que es realmente lo que me está dejando a mí mi negocio. Entonces, yo con las utilidades o con el capital, yo lo que hago es invertir para tener una tranquilidad de que puedo atender las obligaciones que he contraído, ¿sí? Entonces, en la parte de los pasivos, pues están los proveedores, están los impuestos, está la parte de personal, ¿sí? Tener mucho cuidado porque la parte de personal, siempre en cualquier empresa se le lleva más del 50% de sus gastos. Entonces, es un ítem que uno debe tener muy controlado, saber cómo va a negociar la mano de obra, cómo va a negociar sueldos, o cómo va a negociar servicios, porque ese es un impacto muy fuerte en los estados financieros y en todos los negocios, ¿sí? La parte del personal. Y ya en la parte del estado de ganancias y pérdidas, es lo que nos va a medir es cuánto me gana, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con el flujo de caja? El flujo de caja me dice, usted recibió tanto y se lo gastó en tanto, y le quedó tanto. Pero el P&G le dice, bueno, usted vendió, usted tuvo unos costos que son tantos, entonces le quedó tanto para sus gastos, ¿sí? Porque yo lo primero que hago es determinar, si yo vendo 100, pues el costo de ese 100 debe ser por ahí del 40-50% para que con ese 50% yo pueda atender mis gastos y que me quede algo, ¿sí? Siempre que nosotros vamos a idearnos un producto o una venta, hay un factor importante y es decir, mira, yo quiero, no sé, hacer arepas, ¿sí? Entonces yo necesito maíz, necesito esto, y lo cotizo y digo, este es mi costo, pero ¿qué debo gastar? Entonces empiezo primero con el personal, ¿qué es lo que yo voy a gastar en personal? ¿Qué son los gastos básicos? El arriendo, los servicios públicos o la comercialización. Y dentro de ese presupuesto que yo estoy haciendo de gastos, va lo que yo me quiero ganar. Desde el principio yo digo, miren, mi producto es atractivo a los terceros, entonces yo puedo decir que me voy a ganar un 35%. Yo determino cuáles son mis gastos y le sumo mi 35%. Y digo, el precio de venta por unidad debe ser este. Para yo tener cubiertos mis gastos, debo vender tantas unidades. Muy importante que tengan en eso en cuenta el descuento, porque el descuento va a afectar la utilidad de ustedes, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo voy a dar el 5% de descuento y he determinado que mi utilidad la quería del 30, ya no es el 30, ya es el 25.
Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso para que en un momento dado no den un descuento tan alto que no le permita tener las utilidades que quieren. Eso se lo mide el PEG, el estado de pérdidas y ganancias. Dentro de ese estado, que no está en el de flujo de caja, están lo que son las depreciaciones, las amortizaciones, porque contablemente uno debe medir cuánto le costaría reponer lo que yo tengo como activos fijos ahora. Yo tengo una maquinaria y la estoy haciendo trabajar 24 horas al día, a mí no me va a durar 10 años, me va a durar 3 años o 5 años, se me va a acabar. Entonces, contablemente se permite tener como una alícuota de cuánto me cuesta a mí reponer ese activo. Obvio, no va a ser cuánto me cuesta exactamente en el mercado, porque yo lo compré en 100 y no puedo depreciar sino 100, ¿sí? Y cuando lo voy a comprar, pues ya vale 120, ¿sí? Pero es una parte que yo digo, ya se me está acabando, lo tengo que reponer y tengo que tener el recurso necesario para reponerlo, ¿sí? Eso se lo mide el PIG. Esos son los dos estados financieros que uno muestra ante terceros, ante los bancos, ante la DIAN, ¿sí? para determinar. Pero básicamente para nosotros es importante que nosotros tengamos claro el plan de negocio, que tengamos el cuidado de estarlo comparando con lo que efectivamente estoy ejecutando y poder tomar las decisiones pronto. O sea, es importante que yo mensualmente esté revisando mi presupuesto contra lo que estoy vendiendo y tomar la decisión, porque puede que esté gastando mucho y me demoro en tomar la decisión y ya cuando tomo la decisión estoy perdida, ¿sí? Entonces, eso era básicamente lo que yo quería explicarles y ahora sí escuchar las preguntas que ustedes tengan en lo que yo pueda aclararles con mucho gusto. Yo tengo una duda. Bueno, yo sé que seguramente es dependiendo del negocio, pero se estima que en cuánto tiempo uno puede empezar cuando llega como al punto de decisión. Mira, generalmente 5 años. 5 años. ¿Sí? En un negocio que sea bien posicionado. Mire, posicionar los negocios ahora es muy complicado porque hay mucha competencia, ¿sí? Entonces ya estar uno más tranquilo, ya saber que tiene su colchoncito, que ya puede 5 años. Antes, pues puede que sea un producto, hay productos que son muy buenos, mire que pongamos a que vende licores, súper bien, ¿sí? Además porque el negociar uno, el descuento de 10.000 pesos, el ir a comprar a otra parte, esas cosas hacen de que la utilidad sea más grande y uno pueda recuperar más rápido. Pero cuando uno produce, es temporal. ¿Sí? ¿Sí? Del margen de utilidad, ¿cuál debería ser el colchón que debo guardar siempre? El 10%. El 10%. Sí, sí. O sea, que mire, uno debe tener, yo que me quiero ganar el 30%, pero realmente ese 30% yo no debería tomar el 10%. Ese 10% debe estar allá guardado porque las emergencias llegan, a uno se le puede dañar una máquina. ¿Y de dónde? ¿Sí? Porque uno generalmente siempre las utilidades trata de reinvertirlas, yo quiero comprar la máquina, yo quiero comprar el computador, y entonces uno ve que su negocio le está dando y uno va como diciendo, bueno, me alcanza, pero no está previendo el imprevisto de que algo se me dañó, de que me tocó salir de acá, de que realmente un imprevisto y nos encuentra a nosotros. Y lo que les decía, el costo financiero es alto. Entonces nosotros tenemos que estar mirando que sí le prestan a uno, sí puede conseguir, pero el costo financiero es alto para una empresa que está iniciando. Entonces por eso a veces es bueno conseguir inversionistas. El plan de negocio muchas veces de eso depende, de que uno consiga gente que crea en el negocio y diga, bueno, yo invierto porque sé que en 2 años, en 5 años mi utilidad va a ser grande, ¿sí? Y yo voy a poder tener. Entonces, pero eso depende de cómo uno plantee su negocio, ¿sí? Y de lo que les digo, mire,
yo a veces digo es de la seriedad del plan de negocio. O sea, respetarlo. Yo dije que iba a gastar en personal 100, gaste 100. ¿Sí? Porque entonces cuando uno empieza a fluctuar tanto, pues igual empiezan a fluctuar a uno los costos, los gastos y cada vez ve uno que está ganando menos, únicamente por una mala decisión. Cuando se está hablando de personal, ¿cómo uno debe reservar esa carga? O sea, por ejemplo, yo tengo un margen de utilidad del 35%, también debo determinar en ese momento el costo del personal de una vez, calcularlo. Antes, por eso les decía, mire, yo, pongamos base, yo voy lo que les decía, yo voy a vender abrigos, entonces yo tengo que sacar mi costo, que es el maíz, la sal, todo eso. Pero cuando llego a mis gastos, yo digo, yo voy a necesitar 3 personas. ¿Cuánto les voy a ofrecer? Por 1 millón que usted le ofrezca a una persona, tiene que llevar a gasto 1.055.000, porque la persona se le lleva el 55% de más, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar antes de mi utilidad, entonces yo digo, mire, mi personal me vale tanto, mi arriendo me vale tanto, mis servicios públicos tanto, la distribución me vale tanto, entonces vamos en que el costo, por decirles, de 100, pero yo me quiero ganar el 35, entonces yo debo vender para el 135%, y ahí yo determino cuánto debo vender para cubrir eso. Sí. O sea, siempre uno parte de los gastos fijos y lo último que deja, porque ya ese listado de gastos le dice, sobre ese listado de gastos el 35% es mío, y ahí determina su utilidad. Yo, por ejemplo, ahorita les voy a contar un poco también como de mi experiencia, pero tengo una tabla de costos, una macro, donde meto toda esa información. Entonces, lo que hablaba Selenia, tengo unos costos fijos, unos costos variables, tengo unos gastos de ventas, tengo gastos administrativos y todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Entonces, como tengo planeado vender tanto mensualmente, pues de ahí, inclusive cuando vendo en tiendas, inclusive las comisiones, todo eso, la publicidad, todo está metido en el rubro de gastos de ventas, y él la macro lo que hace es distribuirme todas esas platas, por decirlo de alguna manera, al final, cuando yo ya veo cuál es el precio final de mi producto y cuando pongo la utilidad y pues todo eso, y también me muestra el punto de equilibrio. Y siempre pues ahí en la parte de costos fijos está incluido el personal, y eso pues incluye que tengas en cuenta las primas, las cesantías, pues todo lo de ley que hay que pagar, que tiene que ir incluido. Entonces cuando sacas tus costos, o sea, no te vale 100 pesos, te vale 100 más ese 55% adicional, y debe estar ahí. Así le pagues por días, a veces pasa, ¿no? Que uno, mira, te voy a contratar por estos días porque tengo que producir más, tiene que estar dentro del costo cuánto es lo real, porque si no te engañas. Incluso el sueldo de uno, que ese es un error que siempre cometemos al principio, entonces no voy a poner el sueldo porque no, pues yo no lo voy a pagar durante los próximos 5 años. No, tiene que estar. Y más adelante la empresa, y si tiene que ser una deuda ahí, pues listo, la empresa le está debiendo a uno mientras tanto. Pero pues el tener esos números tan claros, que pues también lo dice Sileni, es lo que le ayuda a uno a tomar decisiones. ¿Que le da miedo a uno? Sí. A veces yo estoy haciendo alguna cosa y no quiero ver la magno, no la quiero ver, o Sileni o la contadora me dice, tienes que hacer esto, y yo no quiero ver esos números, pero es importante. Porque, exactamente, porque eso le ayuda a uno a tomar decisiones, eso es muy bueno. Yo soy consultora, pues tuve mucho tiempo en consultoría, soy ingeniera industrial de profesión, entonces cuando uno ve los números es muy chévere porque puede tomar decisiones. Aquí pasó esto, yo hago joyería, entonces ya le digo a mi joyera siempre, por favor, todos los tiempos, en todos los momentos. Ella me dice, ¿para qué tanto detalle? Sí, cuando uno tiene un modelo de costos, por ejemplo, y esta es mi experiencia y yo creo que funciona así en los negocios, pues uno cuando tiene el detalle de los tiempos puede mejorar los procesos, y ya lo he hecho por experiencia. Aquí nos estamos demorando 15 minutos, podría ser 10 o podría ser 5, ¿qué pasa? ¿Cómo lo estás haciendo? Lo estoy haciendo así, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si lo hacemos diferente? Y ahí uno empieza a bajar costos y genera mejor utilidad, porque pues al final hay que jugar con todos esos números.
Perdón por la intervención. Bueno, ahora me presento yo, que también soy como del barrio. Bueno, Gina Martínez, ya me presenté ahorita al principio, soy ingeniera industrial de profesión, trabajé mucho tiempo en consultoría en firmas, de consultoría como EY, que fue mi último trabajo como de manera ejecutiva, y iba a hacer un viaje a Canadá, y para conseguir más recursos empecé a hacer bisutería. Entonces yo hacía todas las noches, porque alguien me dijo, ¿a qué hora haces eso si en las firmas uno no tiene vida? Trabajaba 15 horas más o menos, no es exagerando. En Canadá le contaba a alguien y me decía, eres una mentirosa, ¿cómo vas a trabajar 15 horas? Bueno, es el primer mundo, aquí trabajamos un poco más. Entonces empiezo a hacer esta bisutería, me puse unas metas de vender $1 millón de pesos mensuales. Yo viajaba a Canadá en julio, y desde febrero empecé a vender pues todo lo que hacía por las noches. Me puse como meta hacer algo, pues unos aretes o un collar por la noche, y pues nada, pues no vendí 5 millones, sino que vendí 9, y dije, renuncio. Me voy. ¿Yo qué estoy haciendo? No, renuncié a la firma, me fui a Canadá, a Victoria, y estuve allá también vendí en la universidad, y cuando volví empecé a estudiar joyería, pero joyería contemporánea. Acá. Aquí en Colombia, en materia prima. Quería hacer joyería diferente, porque también cuando empecé a hacer la bisutería vi que la gente se estaba como copiando, veía como que sea el mismo collar y todo. Entonces eso no me daba la posibilidad de diferenciar. Pero además vengo como una familia, mi papá es súper investigador, entonces tengo eso ahí como en las venas, y empecé a explorar el aluminio. Entonces las joyas que yo hago son hechas en aluminio para cerrar 2 brechas, que eso fue lo identifiqué mientras trabajaba. El peso de los aretes, los que tengo puestos, por ejemplo, la parte de abajo es aluminio, todo ese color, yo diseño los patrones en Illustrator o en Photoshop y después los paso. Depende de la colección que esté trabajando, pues hay diferentes técnicas. Y la otra brecha es que es un material 100% reciclable y no pierde las propiedades. Si alguien se aburre de esos aretes, me los puede volver a traer, y yo, como conozco el proceso y cómo funciona, bueno, sigo conociendo, cuando uno innova, todo el tiempo salen cosas, entonces pues bueno, pues los pueden llevar y yo puedo transformarlo nuevamente y hacer otra cosa, y no hacemos más basura al planeta. Por supuesto son hiperlivianos porque es el metal más liviano del planeta, aunque es un metal no ferroso, está en la tabla periódica, es el más liviano, es 3 veces más liviano que el acero y 5 veces más liviano que la plata. Entonces eso también de alguna manera le da unas posibilidades de construir cosas más grandes y que la gente pues se sienta pues mucho más cómoda. Gracias a esta innovación me presento en el 2018 al Fondo Emprender y me gané 125 millones. Con esa plata llego a San Felipe más o menos en mayo en el 2019, y bueno, ahí voy pedaleando, todos ustedes saben cómo es este tema del emprendimiento. A veces quiero renunciar y ya no más, pero no, pues aquí sigo. Tengo una casa aquí a 3 cuadras, se llama Aoi. Esta casa en este momento la comparto con otros artistas, y pues que también participamos en la Kermés, fotógrafo en la 73 con 23, ahí al lado del edificio de la Cruz Roja. Esta es una casa de espacios creativos para cuando quieran pasar. Está en el primer piso el showroom, están mis joyas, tengo un par de joyeras invitadas, y además también artistas del barrio que pues ponen sus obras en las paredes para hacer como todo un conjunto del espacio. Y eso pues es lo que he venido haciendo en estos últimos 4 años.